Pasamos al segundo vídeo del tema 3, segundo punto, que era la unidad de Hounsfield. Ya sabemos que cada píxel, su luminosidad, contiene la información de la atenuación que ofrece a los rayos X el voxel representado por ese píxel. Al grado de atenuación ofrece un voxel, pues me he dicho, el grado de atenuación que ofrece el voxel no se mide en centímetros cuadrados, ni se mide en gramos, ni en miligramos, se mide en unas unidades llamadas unidades Hounsfield. También se le pueden llamar, y con mucha frecuencia se les llama, a las unidades Hounsfield números TC. La escala Hounsfield va de más 1000 a menos 1000 unidades Hounsfield. Por tanto, tiene 2000 unidades esa escala. Ya veremos que al agua, ¿no?, se le da un valor de 0 unidades Hounsfield, al aire menos 1000 y al hueso compacto más 1000 unidades Hounsfield. Lo que se construye en el ordenador es una matriz de unidades Hounsfield o de números TC. Es decir, una matriz es los píxeles, pero en vez de niveles de brillo, en cada píxel habría un número de unidades Hounsfield, el que fuera, más 1000, menos 0, más 20, lo que sea. Y luego ese número, esa cifra de unidades Hounsfield, el ordenador la proyecta en el monitor, en la matriz del monitor, en el píxel correspondiente. La realidad es una cualidad debe tener un equipo de TC, en la cual si tú colocas objetos de coeficiente de atenuación conocidos y distintos entre sí, y en la barra en el eje de X, en el eje de abscisas, y los metes en un, por ejemplo, cilindros con diferente coeficiente de atenuación, y los metes en un recipiente con agua y reconstruyes la imagen de los cilindros, cada uno con su particular coeficiente de atenuación. Si tú mides la unidad de Hounsfield de cada uno de esos cilindros y los vas colocando en el eje Y, en el eje de ordenadas, y unes las diferentes unidades Hounsfield con su correspondiente coeficiente de atenuación, y luego traza una línea que una todos los puntos donde se crucen la unidad de Hounsfield y los coeficientes de atenuación, esa línea tiene que ser una línea recta. Aquí les pongo una tabla con la unidad de Hounsfield que tiene distintos materiales. Hay que saber que el hueso compacto es más 1000 y que el aire es menos 1000. Naturalmente, el agua y cualquier cosa que sea líquida, como el líquido cefalorraquídeo, la orina, tiene 0 unidades Hounsfield. Y entre 0 y más 1000, pues recordemos una cosilla, que es que la sangre coagulada, así la sangre vertida, por ejemplo, en el cerebro y que lleve ya bastantes horas, tiene una unidad de Hounsfield lo suficientemente diferente a la sustancia gris, sustancia blanca, que es más 40 y más 25, para que se haga distinguible cuando ya está coagulada. Cuando está recién vertida es diferente, como veremos luego. Si sangre coagulada, piensen en más 50. Sustancia gris, más 40. La blanca, más 25. En otras palabras, la sustancia blanca se ve más oscura en la imagen que la sustancia gris. Las vísceras, los tejidos blandos, pues oscilan entre más 70 y más 10, dejémoslo ahí. La sangre recién vertida, si se hace un TAC a una persona que tenga un ictus hemorrágico y que lleve muy poco tiempo en evolución, se verá que esa sangre se verá más oscura que el tejido cerebral, puesto que tiene
menos atenuación. Entre más 10, he puesto más 12 como término medio. Luego ya tenemos el agua y cualquier líquido que es cero. La grasa, recuerden, la grasa atenúa menos el haz de rayos que el agua o el líquido. La grasa tiene menos 50. El pulmón, como tiene mucho aire, la unidad de Hounsfield tiene sus voxels, pues están alrededor de menos 500, menos 400 a menos 600, menos 500. Y por supuesto, el aire es menos 1000. Pero, volviendo, recapitulando, hueso compacto más 1000, hueso esponjoso, pues digamos que la mitad del compacto, la sangre coagulada más 50, es lo opuesto de la grasa, que es menos 50, ¿vale? La sustancia gris cerebral y la sustancia blanca están más 40 más 25. Las vísceras sólidas, tejidos blandos, están entre más 10 más 70. El agua y líquido 0. La grasa menos 50. La sangre coagulada más 50. Y el tejido pulmonar, parénquima significa tejido, está en menos 500. Por supuesto, el aire ya menos 1000. ¿Qué pasa con la ventana? Lo voy a decir, una ventana es un segmento, es una parte de la escala Hounsfield, una parte de esas 2000 unidades que tiene la escala Hounsfield. ¿Por qué se utilizan ventanas para reconstruir las imágenes? Porque si se dieran grises distintos para cada unidad Hounsfield, un gris distinto de 50 respecto de 49, respecto de 48, respecto de 51, etcétera. Bueno, no hay monitor que pueda reflejar 2000 intensidades de luz. Pero además nuestro ojo no es capaz de distinguir más de 40 tonos de grises, con la mejor vista, con la mejor visión. Entonces, si se utilizara toda la escala Hounsfield, entre un tejido que tuviera 20 unidades Hounsfield de diferencia, no se podía observar diferencias. Incluso con 50 unidades Hounsfield de diferencia, no se podrían observar grises distintos y por tanto no se podrían distinguir. Entonces lo que sucede es que toda la gama de grises se mete dentro de un segmento de la escala Hounsfield. Por ejemplo, se escoge, en vez de escoger las 2000 unidades Hounsfield, se escoge 300 unidades Hounsfield. Todos los grises posibles estarán dentro de esos límites de 300 unidades Hounsfield. Lo que esté por debajo, pues se verá de un gris oscuro muy homogéneo. Lo que esté por encima se verá de un gris clarillo muy homogéneo, o sea, indistinguible. Todos los tejidos que estén por encima de esa ventana o por debajo de esa ventana. Y entonces la gama de grises se mete entre 300 unidades Hounsfield, con lo cual una diferencia de 10 unidades Hounsfield, por ejemplo, entre un tejido y otro, haría que esos tejidos se vieran con grises distintos y por tanto distinguibles. Por ejemplo, en una ventana tenemos que distinguir siempre la amplitud, el número de unidades Hounsfield de la ventana. En el ejemplo que he puesto antes eran 300, aquí en el que he puesto creo que es 400. 400. Si son 400 significa que la ventana, a partir de un centro de unidades Hounsfield, estará más 200 arriba y menos 200 abajo. Por ejemplo, una ventana de más o menos 200 tendrá 400 unidades Hounsfield. Si ponemos el nivel o centro de la ventana en 40, a 40 le sumamos 240, y a 40 le sumamos menos 200, menos 160. Esto significa que todos los grises, o sea, son valores simétricos, 200 arriba, 200 abajo, a partir del centro de nuestra ventana, también llamado nivel. Significa que todos los grises estarían entre 240 menos 160 unidades Hounsfield, ¿vale? Toda escala de grises estaría entre más 240 y menos 160 unidades Hounsfield, con lo cual una diferencia de 10, 15 unidades Hounsfield haría que se distinguieran perfectamente esos tejidos que se diferenciarían solo en 10, 15 unidades Hounsfield. Por supuesto, utilizando ventanas estrechas, obtiene un alto contraste entre tejidos con atenuaciones, con unidades Hounsfield parecidas. Pero claro, se dejarían de ver
todos los tejidos que estuvieran por encima del máximo de la ventana o por debajo del mínimo de esa ventana. Si queremos hacer una TC cerebral, como el tejido cerebral es más 40, se utiliza una ventana con niveles más 50 y con más menos 100, con lo cual se obtendrían diferentes tonos de gris entre 50 más 100, 150, 50 más menos 100, menos 50. Distinguiéndose muy bien la sustancia gris de la sustancia blanca. Siempre la blanca más oscura que la gris por ser menos atenuante, recuérdenlo. Y por supuesto el líquido se vería mucho más de un gris muy oscuro, sería en cero, que estaría dentro de esa ventana, y el hueso se vería enormemente blanco porque estaría muy por encima de la ventana. Tengo que decir una cosa, las ventanas para según qué tejido se vaya a explorar ya vienen protocolizadas, pero una vez que se obtienen las imágenes, en cualquier imagen se puede variar el nivel de ventana. Es decir, si tiene una ventana de una amplitud de 200 más o menos 100, con un nivel en 40, bueno, pues ese nivel puedes ver las imágenes llevando el nivel hacia arriba, siempre con la amplitud de esa ventana, Si son 200, 200. Puedes ir subiendo el nivel o puedes ir bajando el nivel con un instrumento que existe en todos los equipos, en la consola de control, se llama negatoscopio. Es eso que están viendo ahí. Es una bolita que se va subiendo hacia arriba, va subiendo la imagen el nivel de la ventana. Si la ventana es 200, bueno, pues será 200, pero el nivel puede subirlo. O bien, llevando la bolita hacia abajo, puede ir bajando ese nivel de la ventana. Repito, el nivel de la ventana, la amplitud no. Ya por fin, antes de terminar, pues vuelvo a hacer un resumen, no voy a volver a leer el resumen, eso sería una ventana que aquí la tengo puesta con más detalle de aquí. Una ventana sería de 100 unidades de Hanfield, la amplitud sería de 100 unidades de Hanfield, más o menos 50, y entonces el nivel V, el centro, estaría, el nivel es L, V es la amplitud. El nivel estaría en más 50, con lo cual 50 más 50 más 100, me parece que me he equivocado, disculpen. Son 50 y menos 50 sería, el nivel estaría en 200, creo, ¿no? 200 exactamente, 200. La amplitud sería 200 más menos 100. 50 más 100, 150. 50 menos 100, menos 50. Aquí estaría, se vería muy bien, se distinguiría muy bien la sustancia gris de la sustancia blanca. Esto es lo que acabo de decir, que se puede variar la ventana. He puesto la ventana, pero realmente lo que se corrige es el nivel. Se puede ir subiendo hacia arriba o hacia abajo el nivel de la ventana con que se está viendo una determinada imagen. Decir una cosa que tiene su importancia que viene del tema 1. El grosor del corte reconstruido depende de dos factores combinados, asociados. Si quieres hacer cortes gruesos, reconstruir cortes gruesos, el haz tiene que estar poco colimado, es decir, ser muy amplio. Si quieres reconstruir cortes finos, cortes delgados, el haz tiene que estar muy colimado, es decir, muy adelgazado. Y el grosor de cada corte, en el caso de la convencional, pues va a depender de las filas de detectores que se asocian a cada canal. Si quieres reconstruir cortes gruesos, pues entonces se asocian varias filas de detectores a un canal. El corte será de las dimensiones de la suma total en sentido Z, cráneo caudal, de las filas de detectores. Si quieres reconstruir cortes finos, se asocian a cada canal menos coronas de detectores, con lo cual el grosor del corte será igual a la suma de la anchura en el eje cráneo caudal de cada corona asociada al canal. Y nada más, aquí está otra vez un resumen de lo que hay que saber.
y paro.